A Dios la gloria. A Dios la gloria. Voy a pedirte que pongas atención a esto. Voy a leer ahora una vez más el versículo que acabamos de leer para que pongas atención y escuches qué resuena en tu mente, qué resuena en tu alma, qué resuena en tu espíritu, qué resuena en tu historia de vida y qué resuena en tu proyección en este planeta. Pon mucha atención, porque yo creo que la palabra de Dios, con el simple hecho de escucharla, de exponernos a ella, por sí mismo, el Espíritu Santo nos muestra lo que quiere decir a nuestros corazones. Y dice la palabra de Dios así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada en un monte y que no puede ser escondida. Tú no te puedes esconder. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en esta casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que sean vuestras obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. De entrada hay muchas preguntas. Si pones atención, tengo un introductorio de una cuartilla y media. Aquí está la síntesis de todo lo que vas a escuchar. Pon atención. ¿De qué hablaremos hoy? De lo que Dios dice sobre cuál es la responsabilidad prioritaria, primaria de los hijos de Dios en este mundo lleno de corrupción y obscuridad. ¿O es un mundo que no lo tiene? Su mundo en el que usted habita está lleno de paz, gozo, salud, bienestar. ¿O es un mundo que usted alcanza a apreciar que está lleno de corrupción, de decadencia, de desgracia, de insuficiencia para la vida de los hombres? En este monte donde Dios expone su sermón, Cristo se dirige a personas sencillas, sin preparación, y a esos sencillos y no estudiados y no preparados les dio una encomienda muy poderosa y trascendente para la historia de la vida de la humanidad. Tan es así y se ha cumplido que tú y yo logramos conocer a Cristo por esos hombres que estuvieron en contacto y atendieron esta encomienda. Personas sencillas y sin preparación. Sabiendo, mira qué fuerte, sabiendo Jesús que por sí mismos no podrían cubrir esa encomienda. Es como si yo te pidiera a ti que por favor volaras a la luna. ¿Podrías hacerlo? ¿Podrías cumplir esa encomienda? ¿Por tus propias fuerzas? ¿Por tu propio intelecto? ¿Por tu propio conocimiento de la ciencia? Seguramente no. Y sin embargo, Dios, sabiendo que por su propia fuerza, estos seres sencillos y no estudiados, les encomienda que sean la sal de la tierra y la luz del mundo. Al saber que no podía ser cubierta solamente a través del poder de Dios, quisiera que por un momento pensaran
o imaginaran a esas personas que estaban apagadas, que estaban desabridas, anhelando escuchar la palabra de Dios, ahí, a las faldas del monte. Y escuchan: te encargo esta encomienda, a ti y solo a ti, no a los que están en otro lado, porque tú lo estás escuchando. ¿Te los imaginas? Sin preparación, y les dice: tú eres luz, tú eres sal. Pero lo más fuerte, escucha, dice, entre atrás de lo que se dice: gracias a que tú eres eso, gracias a eso, el mundo no se descompondrá ni se pudrirá rápidamente. Gracias a eso, la vida va a tener sabor. Gracias a eso, tú vas a ser un rayo de luz en medio de las tinieblas. Y los que estaban ahí sentados se miraban uno al lado del otro. Está insípido. Lo miraban y decían: ¿y su luz? ¿Dónde está la luz? Cuando tenían la luz enfrente. Quiero que pienses que tú estás ahí y que te están mostrando este mensaje y diciendo: tú y solo tú eres la sal de la tierra, tú y solo tú eres la luz del mundo. Ahorita podemos comprender muchas cosas, pero en ese entonces era el primer sermón público, masivo, que tenía el Señor. La primera gran doctrina que empieza a sentar, las primeras grandes doctrinas que empieza a sentar así en sermones, porque ya había enseñado en el templo cuando era pequeño. Ya hay vestigios de que Jesús había enseñado la palabra, pero ahí es un sermón. Lo cual quiere decir que los sermones sientan bases para que tú comprendas qué elementos tiene preparados Dios para que tu vida sea transformada y para que la vida de otros sea transformada. No vienes a escuchar solo porque te dijeron que era el domingo, día del Señor, y en este domingo, día del Señor, con que te sientes y cumplas, ya la hiciste, ya Dios está contento. No, sino es porque en los sermones hay una necesidad imperante de recibir, hay una sed de beber, porque va a transformar mi vida y la de otros. Si no, no tiene sentido, no es posible. Pongamos atención una vez más. Imagina a esos seres con las características que tú quieras, vístelos del color que tú quieras, ponlos descalzos, con sandalias, con los pies adoloridos, sentados en una piedra. Imagínalos. Y dice: a ti, ciudadano del reino. Recuerden que acababa de hablar de las bienaventuranzas, ¿sí es correcto? Y les acaba de decir: ustedes, si son pobres de espíritu, si son mansos, si son humildes, si son vituperados por mi causa, y les empieza a decir las características, de ustedes es el reino de los cielos. Es presente, no será futuro, es. Y les está hablando: ustedes son ciudadanos del reino. Y les está diciendo: a ustedes, ciudadanos del reino, cristianos si quieren, póngale. Le está diciendo a ellos, no a Herodes, el rey, no a los publicanos, no a los fariseos, no a los sacerdotes, no a los economistas, no a los psicólogos o psiquiatras que hubiera ahí, no a los mediums, no a los espiritistas que había en ese momento, no a ustedes, a esos no, sino a ti. A ti te voy a encargar que cumplas una encomienda: sé la sal y sé la luz. No a los influencers, no se lo encargaron a ellos, te lo encargaron a ti, a mí. No se lo encargaron a ninguna persona de ninguna profesión
o alguien que tuviera algún puesto público de organización local, regional o mundial, sino les dijo, ustedes o nosotros somos la sal única y la luz única que necesita el mundo. Reitero, y perdónenme mi reiterancia, se dirigió no a discípulos, se dirigió no a cristianos maduros que tenían ya mucho caminar en su peregrinar en la tierra. Se dirige a aquellos que Él los reconoce como ciudadanos del reino de Dios. Solo ellos son la sal y la luz en esta tierra y en este mundo. Y entonces viene mi primer pregunta. ¿Tú eres ese? Bueno, si hay alguno, sigamos. ¿Por qué? Porque los cristianos somos distintos al resto del mundo. ¿O no? ¿O somos iguales? Si somos iguales, somos sal insípida. Y si somos iguales, somos lucecita de arbolito de Navidad. Solo sirven de adorno. Pero la palabra es más fuerte. Dice, ni para eso sirves. Dice Cristo, quiero ser muy claro. Porque hace poco estuve en una reunión familiar y compartí y me dijeron, es que tú no quiero saber de ti, porque tú me dijiste que me voy a ir al infierno. Le digo, pues es que no te lo digo yo, lo dice Cristo. Y así que, mi hermano, si yo te digo que no servimos, dice, no sirves para nada, no lo digo yo, es Cristo en el sermonte dando este sermón. Así que no, puedes echarme a mí la culpa. Pero si no eres sal y no eres luz, no sirves para nada. Y me estoy hablando a mí y te estoy hablando a ti. Amén. Y me lo está diciendo Cristo. No un hombre que tiene un micrófono y está dando un sermón. Es el sermón de Cristo. ¿De acuerdo? Pongamos algunos detalles y apenas voy en la introducción. La sal es una roca que se come. Es la única roca comestible. Cristo es la roca de la salvación. ¿Y dónde habita? Dentro de nosotros. Por eso puede ser sal. Pero también Dios nos pide que ofrendemos nuestra vida. En Romanos 2:1 nosotros podemos leer lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en ofrenda o sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y va a decir, ¿y a mí por qué me habla de este asunto de que yo me ofrezca como ofrenda? Pon atención, en el capítulo número 2, versículo 13 de Levítico, podemos clarificar por qué la sal tiene razón de ser y por qué nosotros somos un sacrificio y por qué nosotros somos una ofrenda. Dice Levítico capítulo 2, versículo 13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. ¿Con qué? Con sal. Y no harás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Y vuelve a reiterar, mi hermano, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. 3 veces habla de que necesitamos ponerle sal al asunto de la ofrenda. Pero en Romanos nos dice que nos presentemos como ofrenda. Entonces, ¿con qué necesitamos ponerle a nuestra vida? Sal. ¿Cierto? Entonces, mi hermano, si tu vida es una ofrenda viva en sacrificio agradable a Dios, necesita sal. Amén. Entonces, el estilo de vida que nosotros tengamos exige que sea presente con sal. Por eso tú y yo somos la sal de la tierra. ¿De dónde sacaron al primer hombre humano llamado Adán? De la tierra.
Entonces, ¿a quién va a impactar esta sal que se ofrece como un sacrificio vivo, continuo y constante? A la tierra. Voltea a tu lado, ve el montón de tierra que está ahí junto a ti. No parece tierra, ¿verdad? Pero es tierra. Pero es un espíritu. Pero es un alma. Tú eres sal para tu prójimo. Ahí está la tierra. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Ahí está, sentado el precedente de a dónde vamos, a la tierra. ¿Dónde está la tierra? En las personas que habitan este mundo. Ahora expliquemos el mundo. ¿Vale? El mundo tiene costumbres, el mundo tiene cultura, el mundo tiene modos de vivir que se van transmitiendo de generación en generación. El mundo busca el bienestar para todos. El mundo se piensa en colectivo. La tierra en la persona, en lo individual. ¿No logramos distinguir esos dos elementos? Por eso Cristo aquí dice, son la sal de la tierra y la luz del mundo. Es decir, necesitamos, porque la sal solamente tiene su presencia o hace su labor cuando entra en contacto con el objeto que va a salar. Hasta que la sal entra en contacto con aquello que va a salar, hace su efecto. Por eso la tierra es el contacto persona a persona. Y el mundo es el contacto con la comunidad, con los colectivos, con la cultura, con la religión, con la política, con la economía, con esos entes abstractos que forman parte de la vida humana. Somos luz, pues reflejamos a Cristo, ya que es el mismo Señor dice en Juan capítulo 8, versículo 12, dice, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en estas tinieblas tenebrosas, oscuras, frías de este mundo, sino que tendrá luz de la vida. Como sabrán, y aquí ayúdenme los que saben de esto, yo le pregunto, ¿usted podría encender esa luz si no tuviera contacto con los cables que le dan energía? Entonces, podemos reflejar luz en la medida que tenemos una estrecha relación con la fuente de luz. ¿Está usted de acuerdo? No hay otra, pero ya ahora inalámbrico, pero necesita una fuente de luz. De otra manera, no es posible. Entonces, en el mundo físico, la luz solo puede encenderse si está en contacto con la fuente que lo ilumina. Este presente segmento de la Escritura es la continuidad del Sermón del Monte, donde presenta la primera parte de quiénes somos nosotros, los bienaventurados, y nos muestra que es de nosotros el reino y que somos ejemplo de vida, no por nuestras propias fuerzas, sino por la misericordia de Dios en nuestras vidas, por su gracia derramándose en todo nuestro ser. Recapitulemos. ¿Quiénes somos los bienaventurados? Los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecuciones, los que se gozan y se alegran cuando son perseguidos por causa de Cristo, cuando inventan toda clase de mal y mentira contra ellos, porque siguen a Cristo. Esos, según leímos en las semanas anteriores, son los bienaventurados, son los ciudadanos del reino de los cielos. Oigan, suena como que muy padre, ¿no? O sea, ¿quién eres tú? Soy cristiano. Sí, como que te veo la cara de manso, como que te veo con pobreza de espíritu, como que te veo misericordioso, como que te miro, oye, qué buena onda, yo quiero ser como tú. Te voy a aplaudir y te voy a poner en mis redes sociales. A ver, ponte para las fotos.
bienaventurado. Like. No, mi hermano, no. Aunque parecen conductas dignas de reconocimiento, la palabra de Dios y Cristo mismo dice: ciudadanos del reino, no esperen reconocimiento por estas cosas tan hermosas que estoy pensando que forman parte de tus características de conducta, por tus características de personalidad. No esperes que te digan: ¡bravo, qué bien! No esperes que te den un aplauso, no esperes que te entreguen un Oscar, no esperen que te den un anillo del supertazón. ¡No! Espera persecución. Y con toda esa persecución, también yo espero que tú te goces y que tú te alegres, porque eres sal de la tierra, porque eres luz del mundo. ¿Te podrías gozar y alegrar? Obliga entonces a comprender el mundo actual. Este pasaje o esta situación que estamos estudiando obliga a comprender cuál es el mundo actual, cuál es la realidad que tenemos como mundo, como planeta, como civilización. Comprendamos entonces eso. En el mundo actual, en los últimos años, sobre todo a mediados del siglo XX, la ciencia, la tecnología y el conocimiento ha avanzado de manera incansable. Si en este momento quisiéramos conocer todo lo que podemos encontrar publicado el día de hoy, no nos alcanzaría la vida. Así de veloz y de fuerte. Entonces, la sociedad del mundo está avanzando en ciencia, tecnología, en comunicación. ¿Y quién ha sido responsable de esos cambios? Hombres ilustrados, estudiosos, hombres ingeniosos, hombres creativos, que gracias a su propio intelecto, pongan mucha atención a lo que estoy tratando de decir para que no me confunda, esos hombres, gracias a su propio intelecto, han venido a revolucionar nuestras formas de comunicarnos, nuestras formas de transportarnos, nuestras formas de consumo, nuestras formas de estar en este mundo. El mundo actual nos ha ofrecido, con estos avances tecnológicos, una cantidad enorme de comodidades. Vamos al culto. ¿Para qué si lo están transmitiendo en YouTube? Además hay pandemia. Es muy cómodo. La sociedad actual es cómoda. ¿Se podría usted escapar de esta influencia, de este modo de vida? Honestamente, es muy difícil. Así que nuestro mundo, el mundo en el que habitamos, nos ofrece todos estos avances y toda esta comodidad, que además nos deslumbra y nos parecen esenciales para la vida. El agua no puede llegar a su casa si no hay energía eléctrica, porque no hay cómo funcionan las bombas que trasladan el agua hasta su casa. ¿Se imagina? Ya no tendríamos que regresar a ir a donde está el pozo para sacar con un cántaro el agua. Nada más que el pozo no está en la colonia donde usted vive, está a 300 kilómetros de donde usted está. Yo creo que llegaría sin agua o con el cántaro. Por lo menos yo llegaría sin agua con el cántaro roto porque es medio torpe. ¿Se da usted cuenta del mundo en el cual estamos? Y el hombre moderno se siente enaltecido, se siente orgulloso y dice: ay, pobrecitos los anteriores viejitos que hay. Oye, ¿y ustedes cómo le hacían cuando no había iPhones? Pues había teléfono. De esos que tienen cables, ay, qué horror, qué horrible. Y nos sentimos vanamente orgullosos de esta época y menospreciamos el pasado. Porque, ay, pobre gente, ¿cómo era posible que hacían viajes por meses en un barco para pasar de Europa a América? Agradezcamos a Dios, mi hermano. Yo estoy muy contento de vivir en ese mundo cómodo. Usted no. Yo sí. ¿Usted no? Pues aprenda a disfrutarlo. Porque mire, todo eso ha creado enaltecimientos
y se explica que es debido al gran intelecto humano. Los grandes avances científicos se expone, se explica donde quiera que usted va, gracias al razonamiento, al ingenio, a la creatividad del ser humano. Pero también ha sido porque Dios, en su infinita gracia y en su infinita misericordia, ha permitido que eso llegue. Porque si fuera solo por el razonamiento del hombre, pues eso tal vez ya hubiera llegado tendríamos que autos híbridos hace 500 años, ¿no? Pero Dios tiene sus tiempos para mostrar el progreso de la humanidad, porque en los últimos tiempos la ciencia acrecentará. Porque la palabra de Dios dice eso, que en los últimos tiempos la ciencia avanzará, ¿o no? Eso dice. Pero estos avances, mi hermano, tienen un problema. Pueden enceguecer la razón y pueden que nos deslumbren, nos tengan así con los ojos faroleados, y con ello ya no podemos ver la luz. Quiero que cheque las grandes ciudades, por eso aquí habla de las ciudades son iluminadas y son puestas en un monte alto. Esta ciudad está en un valle, estamos hablando de la Ciudad de México, y aún así a lo lejos se puede apreciar porque está totalmente encendida todo el tiempo, todo el día, toda la tarde, toda la noche usted encuentra luces encendidas. De verdad, leo, qué alegría disfrutar de un transporte cómodo, de aparatos que ayudan a restablecer la salud, una ecografía, una tomografía, una resonancia magnética, que permiten conocer los misterios del hombre, identificar un tumor, identificar una ruptura. ¿Cuántas cosas tan maravillosas, hermano? Yo sí me gozo. Mis antepasados no tuvieron acceso a ello. Se hubieran evitado miles de muertes o millones, ¿verdad? Que tengamos sistemas de comunicación que en fracción de segundos me permitan estar comunicado con cualquier persona de cualquier parte del mundo e incluso de comprenderla aunque hable en un idioma extraño, porque le pido a Google Traductor o le pido a las nuevas apps que me lo traduzca y me lo traduce en tiempo real. Está interesante, está muy interesante. Esa es parte del mundo que tiene. Pero nada de esto, mis hermanos, nada de esto tiene que ver con una luz divina, sino es una luz humana que caduca rápidamente porque siempre va a haber algo nuevo que lo desplace. Siempre. Por eso Facebook ya dejó de ser Facebook, ahora se volvió Meta. Ellos mismos se desplazaron. Antes de que venga otro, yo mismo me desplazo. Yo soy mi propia marca, yo soy mi propio branding, yo me hago a mí mismo. Esa es la naturaleza de la humanidad. Yo me hago a mí mismo, a mi propia imagen y a mi propia semejanza, a mi propia versión de mí mismo. ¿Se ha escuchado eso? Y esto están creciendo nuestros niños y con eso están creciendo nuestros jóvenes. Pero ese es el mundo que estamos viviendo. Pero qué diferencia sería que decidamos ser los nuevos influencers de la sal y la luz, donde como los discípulos vayan y a la casa que los reciban, digan, la paz sea en esta casa. Y si no te reciben, te sacude los pies. Influencers de la sal y la luz de Cristo. Jóvenes, ahí está. No les digo que no les digo que sí. Cambien sus motivos. Cambien sus motivos. Porque eso nos permitirá ser más activos en la realidad que hay en este mundo para poder llegar a la tierra y ser sal y echarle sal. Voy siendo claro. Así dando sal y luz a cada persona que tiene contacto contigo en la vida diaria, tenemos mayores oportunidades de hacer la gran encomienda que Dios nos ha encargado. Ahora, este andar de la humanidad no nos ha hecho mejores personas. No es posible,
pues depende de filosofías personales y humanas que no logran explicar por qué alguien que es perseguido por un sistema de creencias como el cristianismo, antiguo además, así le llaman, porque no entienden que es eterno y que va a prevalecer en el tiempo. Por eso nos miran antiguos, porque no han entendido que nuestros principios no son viejos, no son anquilosados, son eternos. Y que claro, chocan con la vida del mundo. No comprenden por qué si hablan mal de ese cristiano, no comprenden por qué sufre por causa de Dios. Además es un Dios que las filosofías han matado, lo suponen muerto. No comprenden por qué ese hombre, esa mujer, ese niño, ese joven se goza y tiene alegría en medio de las adversidades. No comprenden por qué Dios les dice: tú eres bienaventurado, o sea, supremamente dichoso. No comprenden por qué les dicen que son sal y luz. No lo comprenden. La humanidad ha cambiado tecnológica y científicamente, pero su condición moral no ha cambiado. Aunque haya evidencias en algunos momentos de la historia que la condición moral de la humanidad sí ha cambiado. Por ejemplo, cuando ha habido grandes avivamientos espirituales que han despertado el temor de Dios. Y entonces la humanidad ha encontrado para sí sal y luz. Ha encontrado sistemas de vida deseables para ellos. Se ha apostado para que la ciencia y su conocimiento resuelvan los grandes males del mundo: la depresión, el sufrimiento, la ansiedad, para crear optimismo y felicidad, para que haya ausencia de guerras y enfermedades. Se ha apostado porque la gente educada, a través de la ciencia y la tecnología, tarde o temprano, con esa educación, se desaparezcan y se resuelvan los problemas del mundo, no de la tierra, del mundo. Pero no, la moral y la decadencia espiritual no ha podido ser resuelta por la ciencia. Hasta el momento, no. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ellos. A estos se evita, porque de estos son los que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos siempre están aprendiendo en las universidades, en internet, son autosuficientes, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también fue la de aquellos. Esta condición humana, ¿de qué año es? A ver, el texto yo lo saqué de la segunda carta de Timoteo, capítulo número 3, pero ¿qué año representa de la humanidad? Pues no ha cambiado, representa cualquiera, o sea, puede estar, esto lo encontramos en los periódicos, no ha cambiado, ya no tenemos antorchas para iluminar las casas, tenemos luces LED, pero esto sigue siendo lo mismo. Problemas de carácter, problemas de conducta,
problemas de personalidad, problemas de trato humano, problemas de moralidad, problemas para la convivencia. No ha cambiado. El carácter de los hombres en los días postreros nos indica que son personas estudiosas, iluminadas por el conocimiento, conocedoras de verdades relativas, pero no pueden llegar al conocimiento de la verdad. Además, moralmente están en decadencia y se sienten orgullosos de su propia caída. El orgullo habla. Que tenga oídos que oiga. Y se gozan libremente, pública y abiertamente de sus pecados. Y a todos aquellos que no comparten sus ideas, ellos mismos creen o perciben que los odian, aunque no les hayan dado ninguna muestra de odio. Su argumento es: tienes un discurso de odio. Y nos tachan de santurrones e hipócritas. Perdón, a lo mejor a ti no. Entonces, si los cristianos somos perseguidos por causa de Cristo, somos pobres de espíritu mientras tengamos necesidad de Dios. Somos mansos si decidimos enfrentar estas situaciones de las que hemos hablado con mansedumbre. Humildes si sabemos que de nosotros nada podemos. Y si también nosotros deseamos que haya hambre y sed de justicia. Mi hermano, la sal provoca sed. Sed de justicia, sed de amor, sed de la palabra, sed de Cristo. Si tienes un limpio corazón, te van a perseguir. ¿Cómo qué es eso de la santidad? Vente a la pachanga. Lo que tú no quieres es salir del closet. Lo que tú no quieres es decir que tienes problemas de esta naturaleza. ¿Sabes? Somos repudiados cuando decidimos mostrar un carácter diferente a las nuevas tradiciones o antiguas que exige el mundo. Porque somos luces no de LED que deslumbran y que traen cosas sorprendentes. Parecemos a los ojos de ellos una pequeña chispita sacada de una roca que apenas si da una chispita de fuego, pero esa roca ha incendiado y ha encendido a todo el mundo. Pero ellos no nos miran más que pobrecitos hijos de la luz sacada de la chispa de una roca, la roca de Cristo. Pero no estamos solos, mi hermano, mi hermana. En Juan capítulo 17, versículos del 14 al 16, dice: Cristo ora de la siguiente manera y dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco Cristo es del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de todo mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¡Aleluya! No estamos solos, no estamos solos. Y en Romanos 12:2 dice: no debemos ajustarnos al mundo, no os conforméis a este siglo, a este, ¿cuál? El 21. Y en el 20, el del 20. Y en el 19, el siglo 19. Sino transformaos por medio de la renovación de Cristo, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. El mundo ha cambiado, reitero, pero también ha decaído. Hay una razón válida para sentirnos orgullosos del estilo de vida que enfrenta este mundo. Los cristianos, aquí ya te estoy imponiendo algo, pero puedes desecharlo. No estamos en contra de la ciencia, ni tampoco estamos en contra del progreso. Estos avances y descubrimientos definitivamente nos benefician, pero el progreso técnico y científico
no representa de manera proporcional un avance en lo moral y en lo espiritual. Por el contrario, la humanidad se ha corrompido más y se sigue llenando de oscuridad y ha creado mundo entenebrecido en lo espiritual. A pesar de que han pasado más de 2000 años, el mundo sigue sumido en la oscuridad y a pesar de que crea luz, más oscura se vuelve su vida. Pero no es así con la palabra de Dios, porque Cristo te habla cara a cara. La única razón de ser de nuestra existencia, de acuerdo a lo que dice Cristo en el Sermón del Monte, que en este mundo cruel y lleno de maldad, tú y solo tú eres sal de la tierra. Y tú y solo tú eres luz del mundo. Amén. Pero cuidado, porque si se pierde, no sirvo para nada. Voy a ser un bueno para nada. Si no tengo sal, si no tengo luz, soy un insípido, desabrido, oscuro y ente tenebroso, que tengo que soportar ser hollado y ser pisado por los hombres. No puedo ser un cristiano digno de respeto, aunque no tengo que esperarlo. Lo que tengo que esperar es que me la piden, que me persigan, que me vituperen, que me inventen cosas y que mientan, si estoy siguiendo a Cristo. Amén. Así que mi hermano, no importa cuántos doctorados tengas, no importa cuántos logros humanos tengas, no importa cuántos nuevos clientes conquistes, no importa cuántos likes logres tener en Facebook o en tus medios y redes sociales, no importa. Si no eres sal, si no eres luz, insípido, nada somos. Nada. No servimos para nada. Hemos perdido la función. Y es más, hasta peligrosos nos podemos volver. Porque para ser como este que dice que no tiene sal y que no tiene luz, matamos la vida. ¿Sabe usted que si echa sal ahí en cualquier lugar, y hay plantitas, se le mueren? Hasta eso, mi hermano. Así que hay que ser sal y luz. El mundo está desabrido y en franca descomposición irreversible. Está lleno de oscuridad, pese a la luz de los avances de la ciencia. Es un mundo descompuesto a nivel moral y espiritual. Así que urge, necesita, le hace falta que tú te presentes como lo que Dios dijo en ese sermón en el monte. Urge 2 elementos vitales, sencillo uno y el otro de vida. Sal y luz. ¿Para qué? Para que vean. Escucha, dice, ¿por qué urge? Dice, para que vean, para que observen, para que se inscriban en tu conducta tus buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. O sea que sí es importante que vean que somos sal y que somos luz. Reitero, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y para qué sirve la sal? Bueno, desde la antigüedad, la sal da sabor a los alimentos, nos ayuda a conservar a los alimentos, los previene de la putrefacción y de la descomposición. Recuerden, en la época de Jesús no había refrigeradores, ¿Para qué más? Es un antiséptico para las heridas, para detener las hemorragias. Y actualmente, en épocas de nieve, se utiliza para habilitar y hacer funcionales
los lugares cubiertos de nieve, de todo lo frío, todo lo tempánico, lo hieloso, la sal la derrite. Y así que la sal derrite todo frío. Amén. En otro momento de la historia, su valor era tal que se usaba incluso como moneda de cambio. De ahí deviene el nombre de salario, salarium. Con ese se le pagaba a los santos funcionarios y en Grecia se podía comprar esclavos e incluso algunos esclavos tenían derecho a una bolsita de sal, la cual se volvía moneda de cambio. Pero la sal puede corromperse. Estamos en este mundo, solo te pido que los apartes, que los guardes de todo mal, porque se me pueden descomponer, se me pueden contaminar, mis hijos se pueden contaminar, te pido que los guardes. Si es así, se descompone, deja de tener su función. La sal que conocemos se llama, vea la bolsa, dice sal refinada, o sal de grano refinada, sal de mesa y sal para cocina, ya fue limpiada. La sal es limpia para poder ser consumida. De otra forma, no. Esa sal contaminada pierde su función. ¿Sabes cómo te puedes contaminar? Si usted recuerda el capítulo número 19 de Génesis, una mujer fue salvada, un hombre fue salvado, pero cuando volvió la mirada atrás, se convirtió en una columna de sal. Mire, hermanos, es muy chistoso. Si usted va a Israel, va a encontrar una figura que le llaman la mujer de Lot. Y en esa figura, ahí narran que esa es la mujer que se convirtió en una, ellos dicen que en estatua de sal, la palabra dice que en una columna de sal. ¿Por qué se volvió así? Porque volvió la mirada a su vida anterior. Se corrompió una vez más. Cristo limpia, Cristo salva, Cristo sana, pero estamos en riesgo de corrompernos porque estamos en este mundo y no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes de todo mal. Porque se pueden corromper, mis hijos. No te pido que los quites, porque si los quitas serán monjes tibetanos aislados del mundo. Pero yo, para que mi aguacate sepa más rico, le pongo sal y solamente tendrá más sabor si entra en contacto con la sal, ese objeto o ese comestible. Solamente si la carne que quiero conservar entra en contacto con la sal, se va a conservar. Solamente. Por eso tenemos que estar en contacto con el mundo, pero no hacernos del mundo. ¿Jesús andaba con borrachos? Sí, pero lees algún pasaje que decía, y entonces Jesús salió de la boda temblando de un lado para otro porque no podía sostenerse porque bebió de más. ¿No, verdad? O andaba con prostitutas y publicanos, pero no se comportó como ellos. Esa es una diferencia. Recuerda, solamente ahí es donde hace falta la sal. ¿Dónde? Donde el mundo está corrompido. ¿Dónde hace falta la luz? Donde está oscuro. Ahí hace falta, pero es importante que no nos corrompamos. La sal ya no tiene el valor que tuvo en la antigüedad, pero no por ello deja de ser un elemento valioso en la vida diaria. La sal es uno de los condimentos más usados, pero es así, necesita usarse. De nada sirve que yo diga que yo vaya al mejor restaurante del mundo, ya no de la Ciudad de México, del mundo, y el chef tenga toda una alacena llena de sal. De nada sirve si no la pone en contacto con la carne o con los alimentos. De nada le va a servir que tenga hasta la sal del Himalaya si no entra en contacto con aquello que desea saborizar. Así que de nada sirve que seamos sal si no entramos en contacto con aquello que requiere
tener el sabor de la gloria de Dios. Aleluya. De nada sirve. La sal solamente funciona cuando tiene contacto con lo que debe de ser salado. Por eso Cristo nos invita a que vayamos con aquellos que necesitan un poco de sabor en su vida, pues les parece insípida. No importa cuántas nuevas experiencias vivan, un valor actual del mundo contemporáneo es, le venden, en este momento el consumo es, te vendo la experiencia. Vayan a los locales comerciales y dicen, ven y sácate la selfie, vive la experiencia. Y te ponen vestuarios y te ponen escenarios artificiales porque digas, tuve la experiencia. Ven, vámonos a un concierto para que puedas decir que tuviste la experiencia. En este momento, el objeto de consumo más grande son las experiencias. Por eso la tendencia minimalista, por eso la tendencia de no tengas tanto en tu casa, deshazte, porque en la medida que te deshagas tienes más posibilidad de consumir lo nuevo. Esa es la idea. No importa cuántas experiencias nuevas vivan, ya todo les aburre. Necesitan estimular continuamente sus sentidos para poder agotar su irritabilidad, su ansiedad, su frustración. Y a pesar de ello, difícilmente van a poder sentir paz, alegría o un sentimiento de bienestar profundo, porque lo único que encuentran son sensaciones efímeras y superficiales, y pues dependen de estar ahí y de hacer solo en el momento, en un presente continuo, pero solo se ocupan de sí. Filipenses nos dice en capítulo 2, versículo 21, dice, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Jesucristo. ¿Cómo evitar la corrupción de la carne que ha de preservarse? Con el contacto con la sal. ¿Cómo ha de desinfectarse una herida o detener una hemorragia? Con el contacto con la sal. Por tanto, si tu prójimo se está corrompiendo, ¿recuerdan que él es tierra? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Nuestro prójimo es tierra. O tiene heridas que no se curan, necesita que tú vayas en presencia, en contacto directo, en un cara a cara, como Jesús lo hizo en el monte, y te presentes como sal, con la idea de que eres pobre de espíritu, entendiendo que eres humilde y sabes que tú no lo sanarás, que tú no lo curarás, que tú no evitarás la corrupción que hay ahí, o en él o ella. Pero al ser presentada tu vida como una ofrenda viva, estás agradando a Dios y Él sabrá qué hacer ante la herida y ante esa alma corrompida. Pero necesita que tú estés ahí. Necesita que tú actúes. Y mi hermano, yo te pregunto, te voy a leer un pasaje y tú dime si lo crees, ¿vale? Dice Mateo 6:26, mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Amén? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que las aves creen en eso? ¿Sí? Pero tú has visto a las aves que sacan su martini, cruzan los piecitos y dicen, a ver a qué horas el Señor me manda mis gusanos del día de hoy. ¿Qué tienen que hacer? Abandonar su seguridad, salir en pos de, sabiendo que quien va a hacer las cosas y le va a suplir y le va a dar es el Padre eterno. Pero necesita moverse, necesita salir de su comodidad. No están esperando que las cosas les caigan de la internet, que les caigan del cielo. Como sal, nosotros tenemos aspiraciones divinas, celestes, eternas, no corruptas. Nuestro carácter es diferente, porque necesitamos expresar que somos sal, que somos luz, y digan, oh, este tipo es el primero en todo el día que me trata, este tipo es el primero que me dice que no le dé mordida,
Este tipo es el primero que me dice, porque necesitamos ser distintos, porque aspiramos a las cosas divinas, celestes, eternas, profundas y que agradan a Dios. Si no, nos estamos comportando como cualquiera del mundo. Y yo te preguntaría, cuando tienes una cercanía con otra persona, ¿qué crees que ellos esperan de ti? Si saben que eres cristiano. Claro, si lo saben, ¿verdad? Porque a lo mejor somos una luz que está escondida. ¿Qué tipo de conductas crees que esperan de ti? Y más, cuando hay una situación que compromete lo moral, ¿qué crees que esperan de ti? Si esperan de ti que te comportes como hijo de Dios, hasta vergüenza les va a dar pecar. Hasta se van a contener, hasta se van a ir al oscurito. Se van al oscurito, porque donde hay luz se sienten desnudos. ¿Soy claro? Podemos muchas veces ocultarnos y evitar estar en la realidad e impactar en la vida de los otros. ¿Cuándo? Cuando tenemos la oportunidad de dar el mensaje y no lo damos. Cuando tenemos la oportunidad de exponer la luz de Dios y no lo hacemos. Cuando tenemos la oportunidad de ser sal. Cuando alguien nos pregunta, nos dice, oye, fíjate, es que me pasó así. Y tal vez los escuchamos y dicen, ay, qué buena onda, qué buena persona es esta gente, me escucha mis problemas. Pero qué diferencia cuando le dices, una vez que terminó sus suplicios, sus lamentos, sus dolencias, y le dices, oye, qué terrible, ¿me dejas orar por ti? Esa es una conducta diferente. Entonces podemos expresar lo que tenemos. Y una vez que tengan contacto con la sal, van a tener sed de oír, van a tener sed de buscar de lo que tenemos, van a tener sed de aquel que nos da luz y de aquel que nos hace que presentemos nuestra vida como una ofrenda con sal. Y entonces van a tener la necesidad de beber agua de la fuente de vida eterna, solamente si somos sal, solamente si somos luz. Aleluya, gloria a Dios. Solo si somos sal podemos despertar este tipo de sed. Pero si decimos que somos sal, pero no damos sabor, o no prevenimos o no atacamos la corrupción, entonces no servimos. La sal en el mundo es común, es insignificante, es barata, pero la sal en el reino de Dios es invaluable. Porque cambia el mundo corrupto y le da sabor a la tierra. Luz. Y vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean buenas vuestras obras. Un hijo de Dios es luz, como cuando Dios miró las tinieblas. Quiero que pienses el primer día del origen de esta tierra. ¿Vale? ¿Te acuerdas Génesis capítulo 1 qué dice? Dios estaba ahí y miró algo, miró las tinieblas, miró el desorden. Escucha, miró las tinieblas, miró el desorden y miró el vacío, dice la palabra, de la tierra. Y entonces dijo, hágase la luz. Y vio que esta era buena y separó la luz de las tinieblas. Esto mismo sucedió cuando por gracia fuimos
acogidos en su misericordia. Nos miró y dijo: este hombre, Eusebio, está en tinieblas, tiene su vida en desorden y su vida está vacía. Y me dijo: extiendo gracia, extiendo misericordia. Y dijo: hágase la luz en la vida de este hombre. Y abrió mis ojos, y abrió mis corazones, y vio que era bueno, y me apartó de las tinieblas, de esas tinieblas en las que andaba. Cristo es luz y no hay tinieblas en él. Cristo es la verdad y no hay mentira en él. Por ello, al caminar con él, no tropezaremos, porque andamos en luz y en la verdad. Primera de Juan 5:9 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión en él, ponga atención ahí, comunión en él, es decir, la luz solamente puede encenderse si hay contacto con aquella fuente de energía, y andamos en tinieblas y mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión con Dios, no unos con los otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El cristiano tiene luz, la palabra de Dios, para guiarlo a través de las tinieblas de este mundo. No tenemos luz propia, sino que somos reflejos, como la luna, cuerpo opaco, grande, impresionante, pero opaco, que aparentemente se sostiene por sí misma, pero no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. Así nosotros reflejamos al sol de justicia, como dice Malaquías: mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Por eso estamos gozosos y alegres, porque reflejamos la luz del sol de justicia. Y la del sol de justicia dice que los bienaventurados son deseosos, son sedientos de justicia. O sea, son sedientos de Cristo. Sin embargo, existe la posibilidad, y dice este hermano: ¿por qué no nos dice esto? Porque la palabra nos advierte, existe la posibilidad de que perdamos ese brillo o que perdamos ese sabor, porque nos hemos corrompido, porque hemos volteado atrás, porque nos hemos alejado de la fuente de energía, porque nos alejamos de la fuente de luz. Existe, son las advertencias. Y esas advertencias nos dicen: te puedes convertir, escucha, aquí es como futuro, te puedes convertir en un cristiano inútil si perdemos las propiedades de la sal. Debemos cuidar que la sal esté en nosotros. ¿Cómo? Pues ofreciendo nuestra vida en un sacrificio vivo a Dios. Nos aseguramos de que haya sal y que no pierda su brillo, estando en contacto con la fuente de energía que es brillo. Porque si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Una luz que no alumbra es inútil. ¿Qué hace usted con un foco que se le funde? ¿Qué hace usted con un LED que se le desconchinfla? ¿Lo guarda y lo pone en un altarcito? No, lo reemplaza y ese lo tira a la basura. Inútil, no sirves para lo que fuiste hecho. A la basura. Estoy hablando del foco y también de los que perdemos o estamos en posibilidad de perder la luz o la sal. ¿Qué conviene hacer para mantener la salinidad y la luz? ¿Sí queda clara la idea de salinidad? Lo que es sala, ¿sí? 1, alimentarnos diariamente de la palabra de Dios. Fíjese bien, Jesús fue tentado. Usted revisa Mateos 4:4 y fue tentado
Y así cara a cara le dijo al diablo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quieres estar con sal? ¿Quieres tener luz? Aliméntate de la palabra, no solo de comida. Entonces, requerimos tiempo para exponernos a la lectura de la palabra. Juan capítulo 17, versículo 17 dice: santificaos en la verdad, tu palabra es verdad. Juan capítulo 15, versículo 3 dice: ustedes ya están limpios, o sea, no son sal corrompida, por la palabra que les he hablado. 2. Acudir diariamente al trono de la gracia y que nos haga conscientes en su presencia que a nuestro lado y en todo momento Él nos puede ayudar a rechazar la necesidad de pecado que a veces nos asola, a resistir la prueba. Dice Hebreos capítulo número 4, versículo 16, dice: por tanto, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Padre, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes de todo mal, pero necesitas estar en el trono de la gracia, porque ahí vendrá, dice aquí, ayuda oportuna a través de la misericordia de Dios. Pero hay que avisarle: Señor, como que tengo ganas de pecar. No como que, Señor, perdón, voy a pecar, bueno, perdón, ya pequé. No, ayúdame, porque estoy enfrentando una tentación. Y Dios no rechaza a los que lo buscan, ¿verdad? No estamos exentos de tentación. Dice Mateo 26, 41, dice: velen. Fíjese, el Señor ahí en ese pasaje está con dos de sus discípulos. Dicen: oigan, chavos, acompáñenme a orar un ratito, ¿no? Y les dice, se le quedan dormidos: velen y oren para que no entren en tentación, porque el espíritu de un hijo de Dios está dispuesto, pero la carne es débil. Somos débiles. Yo sé que usted no, pero yo sí soy muy débil, porque soy pobre de espíritu. Soy débil. Seremos tentados, pero estos versículos que hemos visto, y aún hay más, pero por causa de tiempo ya casi estoy encima, nos indican cómo no perder el sabor como sal y cómo estar cerca de la fuente de luz que representamos. Siguiente, 3. Punto 3, mantenernos en comunión con el pueblo de Dios. Por eso es importante que ya estemos congregándonos. Por eso es importante que ya se vayan normalizando, que se vaya normalizando el que estemos congregados, no que se haya normalizado el que no estemos congregados. Es muy importante mantenernos en comunión con el pueblo de Dios. Pues aquí hay valores compartidos, exhortaciones, tiempos y pensamientos orientados a lo bueno. Nos aleja de situaciones que nos exponen al pecado. Veamos en Timoteo capítulo 2, versículo 22 al 26, nos advierte: Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. No dice que ya porque estamos maduros ya no tengamos pasiones juveniles. Dice, huye de las pasiones juveniles. ¿Y sigue qué? La justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es decir, no te alejes de tus hermanos, no te alejes de alguien que te dé la palabra, no te alejes de alguien que te va a estar exhortando, no te alejes de alguien que te puede ser ayuda para que no vayas hacia lo malo. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar,
sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a la voluntad de él. En Proverbios 13:20 podemos encontrar, para que vean por qué es importante estar con los que piensan como nosotros: el que anda con sabios será sabios, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Solo asegúrate que el que está a tu lado sea sabio y no un necio, ¿verdad? Y en Efesios nos dice, capítulo 5, versículo 21, someteos los unos a los otros porque me da la gana. No, dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Así que el que está a tu lado te puede ayudar a tener temor de Dios. Te puede ayudar. Por eso es importante que estemos congregándonos, que estemos en una familia, que estemos interactuando con gente que piensa, que comparte estos valores eternos de sal que dan sabor a la vida. Y por último, el 4, mantenernos sensibles al pecado. Es importante advertir que nuestra naturaleza caída constantemente está expuesta al pecado. Por ello, hay que cuidar que la luz no pierda su brillo. Nada puede impedir que la luz brille, pero nosotros de manera voluntaria la podemos esconder y podemos impedir que haga su trabajo. Podemos impedir que exprese su naturaleza. Sin embargo, la palabra de Dios en capítulo número 5 de Efesios, versículo 12, nos dice que el riesgo de no vigilar nuestra sensibilidad al pecado, dice lo siguiente: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, por tanto andad como hijos de la luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, porque vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andas, no seas necio, sino como sabio. Aprovecha bien el tiempo, porque los días que describimos hace rato son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios sabe que somos sensibles a pecar. Nos dice: ten en tu vida todo esto. Despiértate, despiértate y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Aleluya. 2 puntos para poder ir cerrando esta exposición. Y la pregunta sería: ¿y entonces somos sal y somos luz? ¿Tú eres sal? ¿Tú eres luz? Sabemos si somos sal y luz. Te doy 2 características. 1, por la virtud de la relación única que tenemos con Cristo. Porque tenemos relación con la luz y el sabor del mundo. Jesús es la verdadera luz y la verdadera fuente de amor que todo ser humano necesita. Hemos sido transformados para ser sal
y ser luz. En Efesios capítulo número 5, versículo 8, dice lo siguiente: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Éramos tinieblas, mas ahora somos luz. Entonces, andemos como hijos de luz. Ahora podemos venir como nosotros, y que por esto mismo no se puede hacer nada. Por esto es pobre de espíritu y se ha iluminado por el Espíritu Santo. Pero si vuestro evangelio aún está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios 4, del 3 al 6. Tenemos luz porque Dios ha hecho una obra a nosotros y abre nuestro entendimiento. Dios resplandece en nuestros corazones para contemplar la gloria de Cristo. Y todos los que van a Él, jamás los echa fuera. Al tener una relación especial y única, se vuelve nuestra fuente y nos tornamos transmisores de una luz que llama la atención. Segundo punto para responder esta pregunta: ¿y yo soy sal? ¿Y yo soy luz? Bueno, el segundo punto es: poseemos la capacidad de mostrar el carácter de Cristo al ser obedientes y cuidar nuestra salvación. Aunque aquí les hemos comentado que la salvación no se pierde, hay que cuidarla por gratitud. No se pierde, pero hay que cuidarla porque nos contaminamos y perdemos sabor en la vida de los otros y perdemos luz en la vida de los otros, en la tierra y en el mundo. Somos espejo, pero todo el tiempo tenemos la oportunidad de ser tentados para luchar y ganar en el camino de la santidad. Porque ¿sabes qué? Ya Dios nos ha salvado, pero el camino de la santidad es nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad de tu mamá, no es la responsabilidad de tu papá, no es la responsabilidad de tu tío, no es la responsabilidad del pastor, no es la responsabilidad de ningún ministro, es personal la responsabilidad de la santidad. Pero no te preocupes, dices como que no me da la gana. Bueno, Dios produce el querer, tanto el hacer. Te lo leo. Filipenses capítulo número 2, del versículo 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Sigo en Filipenses capítulo número 2 del versículo 14 al 18. Y te estoy leyendo muchos versículos porque yo espero que esos versículos penetren en tu mente, penetren en la coyuntura en donde está el alma y el espíritu. Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos. Eso quiere decir que aunque yo pueda estar encaminado a la santidad, puedo ser tentado a hacer las cosas con murmuraciones o con contiendas, es lo que nos está diciendo. Dice, seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, como ya lo explicamos hace unos minutos, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado,
y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, vean al bienaventurado, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermanos, debemos cuidar que la luz no pierda su brillo. No se puede impedir, jamás se va a poder impedir que la luz brille. No tiene sentido que se esconda y después la escondamos. No somos de este mundo de tinieblas, aunque andamos en medio de estas. No debemos vivir conforme a la luz del mundo, sino que somos luminarias en medio de esta generación maligna. Por ello, es necesario aferrarse a la obediencia a la palabra de Dios, que es una luz que como antorcha alumbra en cualquier lugar de oscuridad. Y por eso dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi andar en este camino. En el Sermón del Monte se dio este mensaje para que se hiciera entender a los simples y sencillos de corazón. Debieron comprender que solamente somos santos en medio de un mundo que rechaza la santidad y la justicia, porque Cristo nos ha alcanzado. La vida es insípida. Por eso, la humanidad y la tierra busca experiencias que les den sabor a su vida. Una vez que lo hacen, regresan al aburrimiento. Es necesario darle sabor. Estamos para preservar el mundo y no para que nos beneficiemos de él. El propósito no es tener vida, y no es tener vida, comida placentera. Nuestro propósito es tener edificación mutua. Dice Romanos en capítulo 14, versículo 7. Porque el reino de Dios, de los ciudadanos de Dios, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Por eso es importante que nos congreguemos. Finalmente, la sal que no sirve no es respetada, es hollada por los hombres. El mundo le pierde respeto a los cristianos que no se comportan como lo que dice que es, o de aquellos que se avergüenzan de su carácter y del estilo de vida que promueve el Evangelio. Así no podemos esperar respeto, así no podemos ser sal, así no podemos iluminar. ¿Por qué? Porque podemos sentir vergüenza de aquello que creemos y que según nosotros nos distingue. En ese sermón del monte, Cristo habló a aquellos hombres que voluntariamente se reunieron a escuchar su palabra. A las faldas de ese monte, la segunda parte, después de las bienaventuranzas, muestra las características de la razón de ser, de por qué tú y yo estamos en este mundo de tinieblas, en este mundo corrompido, en este mundo que necesita de Dios. Y Cristo dice que tú y solo tú eres la sal de la tierra y la luz del mundo. Tú y solo tú eres la única luz en una oscuridad tan grande, que está tan oscuro el mundo, que está tan oscura la tierra, que no alcanzan a ver su propia corrupción, pues están en oscuridad. Los ciudadanos del reino han de expresar directamente su capacidad de salar y de iluminar directamente con el prójimo. También para edificar a la iglesia y también
para predicar el Evangelio y vivir como cristianos. Así, tenemos la oportunidad de ser partícipes en la disminución de la corrupción, en ser partícipes de darle sabor a la vida de otros y de ser partícipes de que se mantenga viva la luz que hay en nosotros. Ningún cristiano, o ningún hombre o mujer, niño o joven, que se llama cristiano, pasa su vida en la tierra sin ser sal y luz del mundo. ¿Sabes por qué? Porque sus aspiraciones son celestiales.